Vamos a ir arrancando con una oración, si les parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, que ilumines nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, y que por intercesión de Santa María, trono de la sabiduría, podamos nosotros, Señor, saber conocer tus caminos, caminar rectamente por tus senderos, Señor, confiando en que vos sos la verdad, el camino y la vida. Para que, Señor, así, conociendo tu verdad, podamos amarte y podamos descreer de las mentiras de este mundo, iluminadas principalmente por Satanás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Espíritu Santo. Amén. Bienvenida Lilia, ahora vi que se sumó. Y bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ir despacito hoy, paso por paso. Así podemos ver, amasar cada tema y estirarlo para entenderlo. Pero primero vamos a ir a lo fundamental. ¿Qué son los ángeles? Cuando hablamos de ángeles o demonios, en realidad estamos hablando de los mismos seres, en tanto a naturaleza respecta. ¿Bien? Así como yo y mi hermano fuimos creados humanos, o yo y ustedes fuimos creados humanos, por más que seamos diferentes, compartimos una misma naturaleza, un mismo ser. De igual manera, los ángeles y los demonios son seres angelicales, comparten naturaleza. En esencia, fueron creados de la misma forma. ¿Pero qué son? Son seres que, a diferencia de nosotros, que vivimos en un tiempo lineal, los ángeles fueron creados en un estado de felicidad natural y son plenamente espirituales. ¿Qué significa? Ellos no participan del mundo terrenal, son solamente espíritu. Nosotros somos una combinación de cuerpo y espíritu en un mismo ser. Ellos son únicamente espíritu. Y fueron creados en un tiempo especial. Y acá ya nos metemos en algo profundo, pero lindo, que es hablar del tiempo de los ángeles. Para ellos, el tiempo no transcurre de la forma que transcurre para nosotros. Para nosotros el tiempo transcurre en segundos, minutos, horas, y para todos transcurre de la misma forma. A todos nos pasa de la misma forma. Sin embargo, eso se debe a que nuestro periodo está determinado por un cierto tiempo, es decir, nosotros vivimos hasta los 70, 80, 90 años y en un momento nos morimos. Ellos son seres inmortales. Desde el momento de su creación, no cambian en cuanto a naturaleza como así lo hacemos nosotros. Entonces, que su tiempo fuera en minutos, segundos u horas sería un poco tonto, si se quiere, hablando en criollo, porque son eternos como es eterno Dios, ¿no? No tienen un momento establecido de vida como lo es para nosotros. Entonces, Santo Tomás, principalmente es el que fundamenta esto, va a llamar al tiempo de los ángeles el Evo. E, B corta, O. Así de sencillo, Evo. ¿Qué es el Evo? Es un tiempo, sí, es una medida de tiempo. Pero a diferencia de minutos, segundos y horas, el Evo se mide en actos. ¿Qué significa esto? Para nosotros, el antes y el después transcurren segundos, 10 minutos antes, 10 minutos después de tal suceso. Para los ángeles, el antes y el después se mide únicamente en sucesos. ¿Qué quiere decir esto? El ángel pensó tal cosa y luego pensó tal otra. Aquí hay un antes y un después. Antes de este pensamiento y después de este pensamiento. Pero no un tiempo como nosotros lo conocemos. Por eso es que el Evo es tan particular, porque transcurre de forma individual para cada uno. Bien. Respecto a este tema que vamos a ir desglosando, tengan en cuenta que la mayoría lo sacamos de la doctrina del padre Fortea. No sé si alguno sintió hablar del padre Fortea. Es un exorcista muy importante, uno de los más importantes de los últimos tiempos, y dedicó mucho tiempo de su vida a escribir sobre esto que vamos a ver hoy, angelología y demonología, ¿no? Sus dos obras que me parece que son más importantes son La Suma Demoníaca y La Historia del Mundo Angelical. Son dos obras muy hermosas que después se las voy a pasar para que las tengan, las puedan leer. Y todo lo que vamos a ir viendo hoy
aparece seguramente en algún punto de estos dos libros. Y en base a esta misma doctrina, es que él, en Historia de un Mundo Angelical, que es muy lindo porque es una novela, pero es una novela que encierra verdades teológicas, ¿no? Él habla sobre la lucha del cielo, el combate celestial de los ángeles, en forma de novela, pero es muy hermoso. Y dentro de esto vamos a tener que una de las cosas que él explica es que en este momento de la prueba de los ángeles, para cada uno transcurrió de forma diferente. Es decir, si pasáramos el Evo a tiempo nuestro, un ángel pudo haber estado siglos pensando un solo pensamiento y el otro quizás estuvo solo 10 minutos. Evidentemente no lo medimos en tiempo, ¿no? Pero para que ustedes entiendan más o menos cómo es este tiempo flexible para cada uno. Y ahora vamos a empezar a lanzar algunos detalles. Lo primero es que todos los ángeles fueron creados en el mismo momento. En un mismo instante fueron creados todos y cada uno de los ángeles. Que fue, muy importante, previo a la creación del mundo. Los ángeles fueron creados antes que la materia, que el mundo que nosotros conocemos. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar de la prueba, que es lo más importante respecto a esto. Bueno, ya vimos que son seres espirituales, solamente espirituales. Y si son solamente espirituales, ustedes seguramente se pregunten por qué los representamos con alas, como seres majestuosos que aparecen, cuál es esa razón. Permítame mostrarles un cuadro. No sé si se va a llegar a apreciar acá. Es un cuadro muy hermoso. ¿Así? No. Y lo representamos a los ángeles, van a ver que los representamos siempre con alas, con vestidos blancos. No lo veo. No se llega a ver. A ver. A ver ahí. No sé si ahí llegan a verlo. Es una Ahí parte sí. del cuadro. Sí. Ahí se ve. Bueno, van a encontrar 1000 representaciones como esta. Pero no significa que los ángeles tengan un cuerpo como tal. Porque repetimos, no son materia, son espíritu. El hecho de que lo representemos así son símbolos de una característica espiritual. Son símbolos que incluso la Biblia utiliza, ¿no? Cuando los menciona que tienen alas, nos hablan de una cualidad del espíritu, ¿no? Todo lo que representemos son cualidades del espíritu. Y la prueba para ellos, ahora sí volviendo a la prueba, es muy interesante, fíjense. Ellos como no tienen cuerpo, no pueden pecar de la carne como pecamos nosotros. Sus pecados son puramente intelectuales. Ellos solamente pueden pecar con el uso de la razón. Y fíjense cuál fue la prueba, que ellos fueron creados en este estado de felicidad natural, que decíamos al principio, ¿no? El padre Fortea habla en esta novela que ellos fueron creados en este estado de felicidad natural, adorando al Dios Altísimo. Eran ellos y Dios, nada más. Y en este estado de adoración es que en determinado momento la prueba para ellos fue la revelación del plan de la creación y la redención del hombre. ¿Qué significa esto? En este estado en el que ellos estaban de ángeles y Dios, nada más, Dios les revela el plan que tenía para la creación. Les revela que va a crear un universo, que va a ser hermoso y material, les revela que va a crear un mundo, y les revela que también va a crear al hombre. Les revela que ese hombre va a caer, recordemos que Dios es eterno, sabe todo lo que va a pasar, les revela que ese hombre va a caer y que va a ser redimido porque el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se va a hacer hombre. Y la verdadera prueba de todo esto está principalmente en una o en dos factores. El principal, el inamovible, la principal prueba, es que ellos iban a tener que adorar a un Dios que se hacía hombre. ¿Y por qué es una prueba? Se preguntarán ustedes. Porque los ángeles son de una jerarquía y de una naturaleza mucho superior, mucho más superior a la material. El estadio espiritual siempre es superior al material, porque el material tiene imperfecciones, tiene errores, tiene la tendencia al pecado, a la carne. Entonces, la prueba principal fue la de tener que adorar a un Dios que se hacía hombre para la salvación del hombre. Como ven, es una prueba de orgullo,
Es una prueba de demostrar el amor de Dios por más que se muestre de esta forma. Y la segunda, que esta también la desenvuelve Portea y sin embargo es más una suposición teológica, tanta certeza, no lo vamos a afirmar como una cosa cierta, pero sí es lindo tenerlo en cuenta, y es algo que yo también defiendo, que la segunda prueba o la segunda etapa de esa prueba fue en tener que saber que su reina iba a ser una mujer. La segunda prueba de orgullo fue saber que María iba a ser coronada como reina y señora de todo lo creado, como bien sabemos que sucedió. Y esa fue la segunda prueba de orgullo. No solo tener que adorar a Dios hecho hombre, sino tener que venerar y respetar a una mujer que se hacía reina de todo lo creado, por encima de cualquiera. Y es en este momento de esta revelación que Dios le da a todos los ángeles por igual, que comienza la prueba. Y los ángeles comienzan a trabajar dentro de sus razones. Y uno dice, ¿cómo trabajan si no tienen cuerpo? Bueno, ellos podían tener una especie de diálogo. No uno como nosotros que usamos la boca para hablar, sino un diálogo plenamente intelectual. Un intercambio de pensamiento a nivel espiritual. Y en este intercambio de pensamientos ellos debatían. ¿No? Compartían ideas. Uno quería una cosa y otro quería otra, porque son libres, como nosotros. Esto no lo aclaré al principio, pero quizá lo tendría que haber aclarado. Los ángeles fueron creados con libertad, con inteligencia y con voluntad. Igual que nosotros. En ese sentido son iguales a nosotros. Y es de esta voluntad que nace la libertad de poder pensar una u otra cosa. Así como nosotros pensamos una u otra cosa. Y en este debate celestial, digamos, es donde se desarrolla la prueba. Que no fue un combate con espadas y escudos, sino que fue un combate con la mera razón. Y dentro de este combate se nos plantean dos equipos bastante lógicos. Por un lado el equipo de la luz, al que vamos a llamar el equipo de la luz, el equipo de Dios, que estaba liderado por San Miguel. Les recuerdo, esto es en parte de la novela. No necesariamente tuvo que haber sido literalmente así, pero nos sirve para retratar, ¿no? Este suceso que sí pasó, que fue el combate intelectual. Este equipo de luz, al que Portea propone, liderado por San Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, eran los que aceptaron la voluntad divina y se renegaron al amor de Dios. Y por el otro lado tenemos el lado de las tinieblas, si se quiere, que era el que estaba liderado por Lucifer, quien era reconocido como el ángel más hermoso de toda la creación, el más elevado, el más cercano a Dios, el que más amor de Dios reflejaba. Y es este ángel el que termina diciendo esta frase que nosotros conocemos tanto, que es non serviam, no serviré, en latín. Y es la frase con la cual rompe antagónicamente con Dios. Y es a partir de esta declaración que se forman estos dos bandos. Y sucede que esta batalla, si bien vemos que tiene muchas similitudes con nuestra forma de entender las cosas, es bastante diferente. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen una forma diferente de pensar a nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando vamos a entender una idea, un concepto nuevo, lo razonamos. Pensamos paso por paso y de a poco lo vamos entendiendo. No es que yo veo este micrófono y automáticamente sé todo como es, sino que lo voy entendiendo, lo abro, lo veo de qué color es adentro. Es un razonamiento paso a paso. En cambio, el razonamiento de los ángeles es diferente. Ellos captan la esencia de las cosas. No necesitan este paso a paso, sino que ellos al ver este micrófono saben automáticamente qué es en sí, la esencia del objeto o del ser. Entonces, este razonamiento lo que provoca es lo siguiente. Nosotros cuando a veces tomamos una decisión, quizás después en algún tiempo me doy cuenta que estaba equivocado, porque el razonamiento es progresivo. Como su razonamiento, el de los ángeles, es absoluto a partir de un primer momento, ellos no tienen el margen a la duda.
Ellos no pueden decir, uy, me equivoqué, como decimos nosotros, ¿no? Uy, le pifié, metí la pata. No. Ellos, a partir de que confirman algo, de que se deciden por algo, a partir de que toman una posición, esa posición es eterna, porque ya no hay nada más que pensar, no hay nada más que dudar, no hay nada más que cuestionarse. Entonces, a diferencia de nosotros, que es nuestra pequeñez la que nos hace poder volver a Dios, ellos, por su inteligencia, una vez que toman uno de estos dos bandos, es automáticamente para siempre. Ojo, esto no significa que de alguna forma sean eternos, como Dios, ¿no? Ellos tienen un tiempo de maduración, un tiempo en el que procesan las ideas, pero ya les digo, es diferente el cómo la captan. Y en ellos el pecado también actúa paso a paso. En el sentido de que lo que al principio empieza con una desconfianza, lo que al principio empieza con una duda, porque ellos sí pueden dudar, en el sentido de cuando no se sabe una realidad completa. Fortea, para proponer este marco teológico que es medio difícil, lo que hace es mostrar en su novela que Dios fue revelando esto de a poco. Entonces, conforme Dios iba mostrando más pasos de este plan, los ángeles debatían, intercambiaban ideas, dudaban, y no es hasta el final de la revelación que ahí cada uno toma su posición y se convierten en ángeles o en demonios. Pero, de vuelta, esto es algo muy complejo que Fortea lo explica así por ser una novela, pero lo único que nos tiene que importar es esto. Una vez que un ángel toma una posición, no cambia más, por su forma de ser inteligente, por su forma de pensar. ¿Bien? Entonces, una vez que estuvieron divididos estos dos bandos, ya no hubo nada más que hacer, porque sabemos que Dios no se mete en la libertad de una criatura. Si el demonio decide decirle que no a Dios, Dios, por respeto a la libertad con la que lo creó, ya no va a interferir en esa decisión. Y fíjese qué interesante lo que sucede, porque nosotros vemos bíblicamente esta batalla en la que los ángeles son desterrados del cielo, conocemos el pasaje. Pero ¿por qué hablamos de que son desterrados si Dios es todo amor? ¿No? O sea, ¿por qué parece que Dios los castiga en ese sentido? Y en esto voy a hacer que pensemos un poco cuando en el encuentro pasado hablamos del Génesis. ¿Recuerdan cuando hablamos de que Adán y Eva no fueron desterrados por Dios, sino que ellos mismos los desterraron de su alma? Lo cual el Génesis propone de forma pedagógica como un relato. Con esto sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa y lo que propone Fortea? Esto es una verdad teológica, que cuando el ser queda contaminado por el pecado hasta tal modo que el alma se oscurece, no puede soportar el amor de Dios. Es decir, estar en contacto con el amor de Dios se vuelve una tortura en sí misma. Entonces, lo que propone Fortea, como solución a este paradigma teológico, es que el Señor permitió que los ángeles se alejen porque estar cerca de Él era una tortura en sí mismo. Es decir, quien está corrompido a tal nivel por el pecado y por el odio a Dios, el estar cerca de Dios es una tortura. Entonces, irónicamente, el que Dios les haya permitido alejarse es un acto de piedad. Ven que ya nos estamos metiendo en terreno fangoso. Es una cosa muy compleja. Por eso hay que tomarlo con muchas pinzas, muy despacio, e ir entendiéndolo de a poco. Dios, siempre trabajemos pensando en esto. Dios siempre obra en misericordia. Todo lo que hace Dios es misericordioso y amoroso. Teniendo esto en la mente y teniéndolo como brújula clara, vamos a ir poder entendiendo cuáles son los procesos que el Señor va haciendo con la creación. Como lo es este. Imagínense que yo odiara tanto a Dios que no puedo estar cerca suyo y que me duele estar cerca suyo. Entonces, si Dios me permite alejarme, es un acto de piedad, para que yo sufra menos, por más que eso conlleve el alejarse, que es algo malo en sí mismo. Pero es menos malo para el alma, es menos doloroso el estar cerca de Dios y sufrir por estar cerca de Dios, que el estar cerca de Dios y ver a la luz de Dios
la propia miseria. Ese es el dolor. Porque cuanto más uno está cerca de Dios, más ve la luz de su propia miseria. Como si fuera una comparación, ¿no? Y entonces, los demonios, que ya estaban totalmente convertidos en el odio y en el pecado, al estar más cerca de Dios, más se odiaban a sí mismos y más se torturaban. Por eso es que Dios les permite irse, para que además no entristezcan, fíjense esto, no entristezcan a los demás ángeles que sí se definieron por Dios. ¿Por qué? Otro detalle que propone Fortea es este. La razón de que el Señor haya abierto las puertas del cielo para cerrarla y que nunca más se abran, para ellos, es que el cohabitar los demonios con los ángeles generaba en los ángeles una tristeza, que es la tristeza que nosotros sentimos por el amor. Cuando uno ama y ve a una persona que se está perdiendo o está perdida, se entristece. Es una reacción normal, porque nosotros nos compadecemos del dolor del otro. Entonces, Dios, sabiendo que esa tristeza no iba a llevar a un lado y era también a una forma de tortura para los ángeles buenos, permite que se tome esta distancia como medida piadosa para ambos bandos, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos inmiscuyendo en este tema. Si quieren pueden levantar la mano y preguntar, no tengan miedo y más sobre todo en esto. Vamos a seguir tocando algunos temas de mientras, detallitos que van apareciendo sobre la capacidad de los ángeles. Un punto más que tenemos, bueno, ya hablábamos de que son seres solamente espirituales, no viven en el mundo terrenal, pero lo que sí tienen es poder sobre la materia. Es decir, pueden influir en la materia. Ya sea localmente, es decir, físicamente, moviendo o accionando algo, o bien influyendo en los sentidos o en la imaginación de las personas. De hecho, la tentación que viene de Satanás funciona de esa forma. Ahora vamos a hablar, ya más o menos desglosamos lo que son los ángeles, vamos a hablar de la jerarquía angélica. Esto es un detalle como para tener en cuenta, no es tan fundamental para el tema de hoy, pero sí está bueno saberlo. La jerarquía que nos propone la Iglesia se divide en 3 coros de 3, es decir, 9 grupos de ángeles. La primera jerarquía, que está llena, no sería la palabra llena, sino participan en esta jerarquía los serafines, querubines y los tronos. ¿Cuál es la función de este coro? Se le llaman coros a las diferentes jerarquías. La función de este coro es el culto directo ante el trono de Dios. Es la adoración, el ver a Dios cara a cara y adorarlo. Esa es su función. Después tenemos la segunda jerarquía, que está contemplada por las dominaciones, las virtudes y las potestades. La función de este segundo coro es gobernar el cosmos, es decir, gobernar la creación y mantener el orden del mundo material. Por eso es que de repente nosotros no tenemos una interacción directa con estos coros o no tenemos una cierta cercanía, pero para eso está el tercer coro. El tercer coro está integrado por los principados, los arcángeles y los ángeles. Y ahí sí ya nos van a sonar estos nombres, porque su función es la de interactuar con los hombres. Este tercer coro es el único que interactúa con la humanidad, sirviendo de el brazo de Dios para los hombres, es decir, ejecutando los planes de Dios para la historia humana. Por eso es que vamos a ver que constantemente tanto arcángeles como ángeles aparecen en la historia del hombre y en nuestra propia historia como individuos, ayudándonos y obrando según la voluntad de Dios. Ya les digo, esto es un detalle como para tenerlo en cuenta, pero lo que más nos importan a nosotros por su tarea son este último coro: principados, arcángeles y ángeles. Todos son ángeles porque los englobamos a todos como seres angelicales. Lo correcto sería decirles seres angelicales, ¿no? Porque los ángeles son
la última jerarquía dentro de este coro. Pero bueno, simplemente que los llamamos igual. Pero en sí, todo esto son seres angelicales y los ángeles son en la última jerarquía. Dentro de estos ángeles están también nuestro ángel de la guarda, por ejemplo. Y un detalle que también les digo, porque muchas veces se confunde, solamente hay 3 arcángeles. Y mucho ojo con eso. Solamente la iglesia reconoce a 3 arcángeles: Gabriel, Miguel y Rafael. Van a escuchar muchos otros nombres, incluso hasta 7. No lo crean porque son tradiciones que no vienen bajo la autoridad de la iglesia. Van a escuchar Uriel, Zadkiel y vaya a saber Dios cuántas cosas más. Importancia, los que importan son esos 3: Miguel, Gabriel y Rafael. Bueno, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Mientras yo tomo un poco de agua porque la garganta seca. Sí, Norma. Soy yo, Ricardo. Buenas tardes, digo. Bueno, perdón, es que veo que levantan la mano y No sé. importa, no importa. Sí, era mismo. Yo quería hacerte una pregunta de algo que me quedó al principio. Cuando arrancamos, hay un par de cosas que me quedaron medio que no alcancé a entender, o sea, me hizo un... Vos dijiste que los ángeles son inmortales, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto son eternos. Sí. Pero inmortales y eternos no son lo mismo, no es lo mismo. Esto es lo que yo no entiendo. Claro, bueno, hay que... Porque vos, sí, claro, sí, porque por otro lado hablaste de tiempo en los que fueron creados. Si fueron creados no son eternos. O sea, ahí se me armó un... Claro, sí, sí, sí. Está bien, no, está bien la diferencia que haces. Hago mea culpa, es un error mío. Dije eterno para referirme a que no tienen una muerte, un final, ¿no? Pero sí, o sea, lo que vamos es que fueron creados en un momento particular, ¿sí? No son eternos como Dios. Ahí sí, ese fue un error mío. Lo que significa que son inmortales, es decir, nunca van a encontrar la muerte. Como nosotros, ¿va? Porque nuestra alma tampoco muere. Va a algún lugar, pero no muere, ¿no? Pero sí, eso claro, es error mío. Pero a raíz de esto, lo que yo no entendía es que dijiste que el tiempo de los ángeles se llama Evo, si no entendí mal. O sea que fueron creados en un tiempo. Pero también dijiste que fueron creados antes que todo. Sin embargo, cuando ellos fueron creados ya había un tiempo. Ahí es como que se me hace un lío. Entiendo, me gusta tu pregunta, pues es muy filosófica. Me gusta mucho. A lo que me refiero es que ellos no están sujetos al tiempo como estamos sujetos nosotros, ¿no? ¿Fueron creados antes de la creación del mundo? Sí. Eso es algo necesario de aclarar. Pero no están sujetos al tiempo como sí lo estamos nosotros. ¿Bien? Y no en la eternidad. ¿Cómo? No se te entendió. No fueron en la eternidad, fueron en el tiempo. Claro, no fueron en la eternidad. Por eso es que Santo Tomás diferencia en 3 escalas de tiempo, que es la eternidad, la que le corresponde a Dios, el Evo, que es el de los ángeles, y el tiempo ordinario, que es el que transcurrimos nosotros. Esa es la diferencia, ¿no? El Evo es una especie de punto medio, no es la eternidad, porque, como decís vos, fueron creados, sí, pero no les transcurre el tiempo lineal como nos transcurre a nosotros. Esa es la idea del tema, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, Bueno. gracias. Roxana, estabas levantando la mano. Sí, no, nada más para decirle a Estela que tiene el micrófono abierto y como que acopla varias veces. Ah, sí, tienes razón. Estela, si podés silenciar el micrófono hasta que no quieras hablar. Así no se escucha. No estoy muy con todo esto, así que no sé, arriba será que tengo que apretar. Si tocas la pantalla abajo vas a ver el dibujito de un micrófono, seguramente. Y ahí tocándolo ahí podés silenciar. Acá. No, acá. Ahí está, buenísimo. Ahí lo silenciaste, gracias. Si querés volver a hablar, volvés a tocar ahí.
Bueno, vamos a continuar entonces, ya que quedó aclarado eso. Ya les digo, no tengan reparo en preguntar porque sí es un tema difícil, sí es un tema bastante complejo. Les prometo que la próxima ya volvemos a algo más fácil, porque venimos dándole duro, así que la próxima vamos a ver algo más fácil. Y hoy quiero reservarme, eso sí, si me olvido, no me van a olvidar, 15 minutos antes de que terminemos para hablar de ayuno. Ya que estamos ahora pisando el miércoles de ceniza, creo que sería bueno que podamos hablar todos un poco del ayuno, ¿no? Pero bueno, al final, al final. Bien, ahora, habiendo aclarado el tema de los seres angelicales, Santo Tomás de Aquino fue el principal doctor que habló de esto, por eso se lo llamó doctor angelical, fue el que más aclaró el tema, porque antes de él era muy sobre el aire, no se sabía casi nada, y él fue el que en la Suma Teológica habló mucho, extensa e intensamente sobre los ángeles, así que si después ustedes quieren seguir trabajando sobre esto, si bien la Suma Teológica es difícil de leer, porque es un lenguaje muy arcaico, pueden buscar videos en YouTube que se basen sobre ella, y seguramente van a tener una buena fuente. O si se quieren animar directo con la Suma, los invito totalmente. Ahora, ya habiendo hablado de los ángeles, tenemos que hablarnos de algo que nos importa más. No es que nos importe menos esto, sino que es algo que tiene mucho que ver con los ángeles, pero que nos compete más a nosotros, ¿no? Vamos a hablar del infierno. Del infierno. Y tiene mucho que ver por esto que decíamos de que los ángeles que se condenaron, o sea, que dijeron no a Dios, los demonios, están en el infierno. ¿Pero qué es el infierno? Muchas veces nos confundimos y pensamos que el infierno es un lugar puntual dentro del universo, en el cual está lleno de ríos de lava y lagos de fuego, en donde la persona o el ángel condenado va y se quema por toda la eternidad. Es similar, pero hay que saber entender que esto es un símbolo, una idea, ¿no? Muchas veces el Señor, van a ver, ya lo hablamos, pero ya lo van a seguir viendo, que el Señor nos habla a través de ideas, de símbolos, ¿no? Así como hablábamos del Génesis, de las parábolas de Jesús, el Señor nos va a ir hablando a través de estos relatos, de estas imágenes, que nos enseñan una verdad teológica de una forma más comprensible. Cuando nosotros retratamos en el arte al infierno, como esto que yo les digo, o bíblicamente se habla del infierno como este lugar de condenación, dice el Señor, allí será el rechinar de dientes, ¿no? Y es muy acertada esa descripción que hace nuestro Señor Jesucristo. No es un lugar tanto como es un estado de la voluntad. ¿Qué significa esto? El infierno no es el lugar al que Dios manda a los pecadores, no, de vuelta. Evitemos creer que Dios es el que condena, el que castiga, porque Dios no es un juez malvado. El Señor es todo amor. El infierno es el lugar al cual se autodestierran los que rechazan a Dios. Así como hablábamos de Adán y Eva, que se desterraban en sí mismos del Edén o desterraban a Dios de sí mismos, porque Dios era el Edén en su interior, ellos desterrando a Dios de sí mismos, es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos condenamos. Si hasta el final de nuestros días le decimos que no a Dios, y en el último instante de nuestra vida le decimos que no a Dios, y rechazamos su amor misericordioso, nosotros nos exiliamos al fuego eterno. Es un acto de plena voluntad del hombre. Y lo que sufre en el infierno es una consecuencia lógica. ¿Qué significa esto? No es un castigo de Dios, no es que Dios baja con su dedo y nos hace torturar. Si uno pecó en vida, va a sufrir en el infierno un castigo autoimpuesto, aunque nos suene raro, un castigo autoimpuesto, es decir, porque viene de nuestra voluntad de haber pecado, igual a el acto que hayamos hecho. Si uno pecó con el cuerpo, recibirá un castigo del cuerpo, ¿no? Pero reitero, no es que alguien viene, no hay un castigador, somos nosotros mismos los que nos sometemos a esas respuestas de nuestros actos, ¿no? No sé si acá tengo, permítame buscar porque me adelanté. Acá está. Santo Tomás, en la Suma Teológica, cito un pedacito que dice: el orden de la justicia divina
exige que, por el pecado, el hombre sea sometido a la potestad del demonio. Mas no por eso Dios quiere el pecado, sino que permite que el hombre sea tentado para su prueba. Vamos a ver que en esto, si bien no nos habla exactamente de lo mismo, ya lo vamos a retomar, pero nos habla de consecuencias lógicas. Es decir, cuando uno se abre al pecado, se abre también al mal, porque decirle que no a Dios y decirle que sí al pecado es abrir las puertas a la maldad. Así como nosotros cuando hacemos obras de caridad y tenemos fe y esperanza, le estamos abriendo las puertas del corazón a Dios. Entonces, el infierno no es más que el lugar a donde el condenado elige ir a pasar toda la eternidad en sufrimiento, básicamente. A sabiendas de que lo está haciendo, a sabiendas de que rechazando a la fuente de todo amor se va a quedar en una sequedad espiritual indecible, aún así el ser lo quiere. Y por eso se exilia a esa tortura eterna. ¿Bien? Bajando un poco a tierra, somos responsables de nuestros actos. Lo leemos, lo escuchamos en el Evangelio de hoy, en las lecturas de hoy, si fueron a misa. Somos responsables de nuestros actos. Entonces, nuestros actos tienen consecuencias lógicas. La consecuencia lógica del pecado es el sufrimiento eterno, porque es la separación con la fuente de toda bondad, de todo bienestar, de todo amor y de toda esperanza. Consecuencia lógica, solo que no lo podemos ver muchas veces a los ojos. Nos cuesta identificar que el pecado nos lleva a la condenación, por eso lo cometemos. Si fuera tan fácil identificarlo y tener una fuerza de voluntad de hierro, nadie pecaría, o al menos nosotros que somos conscientes de esto. Sin embargo, es la debilidad la que nos hace pecar, el no poder ver esto a la cara. Y hablando del infierno, para los ángeles es curioso cómo funciona el infierno, porque para ellos es un lugar de tortura inteligente, es decir, ellos tienen que cargar con el peso de saber que van a estar durante toda la eternidad alejados de la fuente de todo bien y de toda bondad, similar a nosotros. Pero ellos no pueden recibir castigos, digámosle castigos porque Santo Tomás los llama castigos, por más que no haya un castigador. No son capaces de recibir castigos en el cuerpo porque no pueden pecar de cuerpo. Su único pecado es de inteligencia. Entonces, ¿compartimos el lugar con ellos? Sí, en cierto sentido sí, porque es un exilio, de vuelta. Pero en sí el carácter del infierno funciona para ellos como para nosotros, ¿bien? Porque nosotros también somos seres inteligentes por más que tengamos diferencias. Y es curioso porque los condenados, ya sean ángeles o humanos, sufren por el odio que tienen, pero no quieren abandonar ese odio, para que seamos conscientes de cómo funciona. Nadie los obliga a retenerlo. Dios permanece siempre con la mano extendida, pero Dios sabe que ninguno de los que están en el infierno van a pedir perdón, porque Él es eterno, Él sabe todas las cosas. Y sabe que en el estado de transformación que han llegado esos seres, ya no pueden cambiar. Porque para los ángeles ya lo hablamos desde un principio. Ellos no cambian de opinión, no tienen margen a la duda. Y nosotros, cuando morimos, pasamos a un estado muy similar. A partir de la muerte, a partir de que nosotros morimos, es que ya nosotros pasamos a ese estado de no duda, ¿no? En que esa conversión ya nos hace ser y seguir por toda la eternidad en la posición que hayamos tomado. Por eso es que los que se salvan jamás van a decirle que no a Dios o van a dudar de Dios, y los que se condenan jamás van a volver a Él. Porque es un estado más absoluto en que ya no gozamos de esta pequeñez del cuerpo de poder dudar o equivocarnos. Lo que hoy nosotros tenemos por pequeñez, por imperfección, es un milagro que el Señor nos da. El que podamos dudar y equivocarnos es un milagro que nos da tiempo. Esa es la segunda oportunidad de la que habíamos hablado cuando hablamos del Génesis y de Adán y Eva. La segunda oportunidad que Dios le da a la humanidad es esta pequeñez que nos da tiempo. Tiempo de convertirnos. Tiempo de pedir perdón, ¿no? Y por eso es que no es infinito, es finita nuestra vida. Porque es un tiempo en el cual nosotros tenemos de darnos cuenta que estábamos equivocados.
Y si aún así, después de toda nuestra vida, decimos que no, la consecuencia es lógica. Bien, habiendo entendido esto, también tenemos que saber que los demonios que están en el infierno pueden influir en el mundo, mas no las personas. Muy importante esta distinción. Las personas condenadas ya no pueden influir en el mundo, pero los demonios sí pueden porque su naturaleza angelical lo permite. Recordemos que ellos tienen capacidad para interactuar en este mundo como habíamos mencionado antes. Así como los ángeles de Dios se ponen al servicio de su voluntad y nos ayudan, como es el ángel de la guarda, los demonios también tienen esa potestad sobre el mundo, pero es una potestad ordenada al odio. Quieren hacernos perder, porque así como el amante quiere llevar el amor, el odiante quiere llevar el odio. ¿Bien? Funcionan de forma similar. Entonces, dentro de las acciones que el demonio puede hacernos y hacer en este mundo, tenemos diferentes clasificaciones. La primera es la acción ordinaria. La acción ordinaria es la que nosotros recibimos de forma prácticamente universal y constante, que es la tentación. La Iglesia lo clasificó, ¿no?, de acción demoníaca ordinaria, porque es la que todos recibimos de forma normal, y es la que nos hace convertirnos más a Dios, porque superando las tentaciones es que nos abandonamos a Dios. Entonces esa es la forma ordinaria, de la cual todos somos en algún momento no merecedores, sino hostigados por este accionar, ¿no? Pero después tenemos también las acciones extraordinarias, que la Iglesia la clasifica en diferentes puntos, ¿no?, en diferentes grupos, y estos grupos arrancan con la infestación. Y ahí sí tomen nota, porque eso es importante. La infestación nos habla de un accionar del demonio en lugares o cosas. Es decir, no en nosotros, sino en el mundo terrenal, en las cosas físicas. ¿Cómo puede ser esto un ejemplo? Moviendo una silla, tirando un florero, lo que se les ocurra. Accionar en el mundo físico. ¿Cuál es el objetivo? La perturbación del ser humano. El demonio quiere perturbar al ser humano por odio para que el hombre se pierda de Dios. En este segundo grupo, dentro de estas acciones extraordinarias, tenemos a la vejación. Con B corta. Vejación. La vejación son ataques físicos o sensoriales externos al individuo, ya sean golpes, arañazos, enfermedades, afecciones como un dolor, determinadas cosas, que no implican una pérdida de la conciencia. Es decir, una vejación es un ataque en el cual uno puede recibir alguna enfermedad o empeorar alguna enfermedad por accionar demoníaco, que puede pasar. Puede recibir algún tipo de ataque violento. Son cosas muy particulares. Son cosas que generalmente no escuchamos hablar. Porque son cosas que la Iglesia siempre toma con muchas pinzas. En el caso que sucedan alguna de estas obras, la Iglesia ante todo descarta los medios ordinarios. ¿Qué significa? Que si yo tengo una enfermedad no voy a andar diciendo, es el demonio que me enfermó. Es una enfermedad. Y punto. Puede estar el demonio, puede estar el demonio. Pero siempre que el Señor permita, perdón, me estoy adelantando, esto no se los voy a decir. Por eso lo quiero decir después. Entonces, sobre el accionar de demonios es eso, ¿no? La vejación nos puede atacar de forma física, pero externa. ¿Bien? Y después tenemos, en línea a esto, la obsesión. Que la obsesión es un ataque directo a la mente o a los sentidos. En este tipo de ataque, el demonio, sin tomar posesión de la persona, la hace sufrir terriblemente a través de la psicología, a través de la alteración de los sentidos, de las percepciones, pero de vuelta sin tomar posesión. Y lo que le sigue a la obsesión es justamente la posesión. Y esta sí es más conocida. La posesión es el suceso por el cual el demonio toma control de forma temporal del cuerpo de una persona
más no del alma. No, obvio, esto, quitémonos esa idea de la cabeza, no es que toma posesión del alma. En la posesión, el alma queda como relegada dentro de sí y el demonio obra a través de ese cuerpo. Es una cosa que, digamos, no podemos hablar muy claramente a nivel teológico, porque si empezamos a indagar nos vamos a encontrar con grises respecto a la libertad de las personas, respecto a situaciones que se van dando dentro del análisis de las posesiones, ¿bien? Pero ustedes vayan siempre con una idea en clara por más que no lo entiendan. Dios ama, porque es todo amor. Dios respeta siempre las libertades de las personas. Tengan eso siempre, siempre, siempre en claro. Y después ya se van a ir aclarando los panoramas que sean necesarios que se aclaren. Pero eso siempre en la cabeza. Y la última, muchas veces se la adjunta a la posesión, es la sujeción, que es un estado en el cual el alma se entrega voluntariamente a la merced del maligno. Y es un estado en el cual el alma puede quedar posesa o no. Eso permanece en la decisión de Satanás, ¿no? Pero esto sí sucede cuando el alma quiere voluntariamente ser poseída o ser manejada por el maligno. Vamos a retomar un poquito de ejemplos respecto a esto más adelante. ¿Cómo venimos de tiempo? Son 51. ¿Quieren tomar un receso o seguimos? Yo les sigo, no hay problema, ¿no? Pero si quieren tomar un receso, díganme, porque les veo las caras cansadas. Abran los micrófonos y díganme, quedan ustedes. O bueno, levanten la mano si no quieren abrir los micrófonos, che. Como quieran. Por mí seguimos. Por mí seguimos. Bueno, Seguimos. bueno, seguimos. Bien, se ve que les gustó el tema. Bien, me gusta. Después ya habrá tiempo de descansar. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la gran pregunta, pienso que la más grande, cuando hablamos de este tema. Cuando hablamos del accionar demoníaco en nosotros, va a haber una cuestión que si no se aclara, nos va a generar una mar de preguntas. ¿Qué es? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el demonio puede actuar sobre nosotros? ¿No? Los invito a preguntarse eso y ahora vamos a responderlo. Sí, Roxana. Porque somos libres. Nos da la libertad de elegir. Claro, nosotros, pero yo ponele, capaz que yo no quiero que el demonio me ataque o me tiente, y sin embargo el demonio me tiente igual. Entonces, Porque ¿qué es está pasando? libre también. Porque es libre también. Bien, me gustó, me gustó. No sé quién más levantó la mano, que abre el micrófono. Diego, porque Dios da permiso para eso. Eso lo escuché entre una de las charlas. El mismo Dios da el permiso para que el hijo demonio actúe y nos haga reaccionar. Bien. Los que estuvieron en el taller ya tienen algún dato de esto porque lo hablamos, pero bueno, lo volvemos a hablar igual. Tanto Roxana como Vicky estuvieron bien. El demonio actúa siempre por su propia voluntad, sí, pero bajo el permiso de Dios. El Señor, respetando la voluntad tanto del demonio como nuestra, pone límites. Así como a nosotros en nuestra naturaleza nos pone límites sobre qué podemos hacer y qué no, que no influyen en nuestra libertad, así también Dios le pone límites al demonio sobre en qué puede accionar en nosotros, sin, de vuelta, que nos sobrepase a nuestra voluntad. Entonces, quiero leerles una cita, o si alguien tiene una Biblia a mano, les digo la cita y la puedan leer para que podamos ir desglosando esta idea. La cita es Lucas 22, del 31 al 32. El que la tenga preparado, abre el micrófono y habla nomás.
Lucas 22, del 31 al 32. A ver, Simón, no tengo. Simón, perdón. ¿Puedo leerla? ¿Puedo leerla, Diego? A ver quién la tiene preparada, vos Mirta, y quién más la tiene preparada. Y yo tengo preparado también, cualquiera de los dos, lo mismo. Dale, decila vos y después Mirta te queda hay otra, así que te queda para vos la otra. Perfecto. Anuncia la negación de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Le respondió Jesús, te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Ahí está, muy bien. Bueno, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bien. Fíjense que es muy, muy, muy interesante este versículo, estos dos versículos. ¿Por qué? Hay que fijarse en un punto central. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado, o ha pedido, depende de la traducción, el poder cribaros como trigo, o el poder sacudirte como el trigo. Ha solicitado, ha pedido. ¿A quién puede solicitar Satanás el accionar sobre alguien? Solamente a Dios Todopoderoso. ¿Bien? Entonces ahí es mismo Jesús el que nos confirma que Satanás tiene que pedir permiso cada vez que quiere obrar sobre nosotros. Y lo hace por odio, ¿eh? No piensen que lo hace por algo bueno. Lo hace por odio. Sin embargo, Dios utiliza desde su sabiduría ese odio para sacar algo bueno. Nosotros decíamos, ¿no? Que, no me acuerdo si Roxana era la que decía, que Dios respeta la libertad de Satanás. Y eso también es correcto. Él quiere obrar por el mal. En todo momento Él quiere obrar por el mal. Y es más, si Dios le diera rienda suelta a que obre en nosotros, nos tendría en las peores condiciones, sufriríamos terriblemente. Sin embargo, Dios solo le permite hacer determinadas cosas muy puntuales, porque Él sabe, de su sabiduría, que no podemos comprender del todo, que en cada cosa mala que le permite hacer, Dios quiere cosechar algo bueno. Porque sabemos que Dios es tan poderoso que puede sacar de las cosas buenas, de las cosas malas, perdón, cosas buenas. Así como el sacrificio de Cristo sacó el fruto más grande de toda la humanidad, que es el de nuestra redención, así también en las cosas malas que Él permite, malas a primera vista, para nuestro juicio, ahí Él va a sacar buenos y grandes frutos. Fortea incluso da algunos ejemplos en sus libros, hablando de que en muchos de los casos que Él tuvo de posesión, muchas veces esa posesión o esas influencias dieron paso a una conversión, ya sea de la persona posesa o de la familia o los cercanos. La mayoría de las veces que hubo una posesión, según su propia experiencia, dio paso a una conversión. Y permítanme decirles, hermanos, que para la conversión no hay precio que sea mucho. Nada vale la pena entregarlo en pos de convertirse a Dios. No importa ofrecer lo que sea, no importa ni siquiera dar la vida. Dar la vida es un precio mínimo comparado a estar en gracia de Dios, a convertirnos a Él. Entonces, ese mal que el Señor permite que el demonio haga, en este caso de posesión, se hace un mal chiquitito, chiquitito, una cosa mínima, frente a lo que se consigue por ese mal, como es la conversión. Ahora, para ver un poco esto según el catecismo, algunos de los que tienen, no sé si alguno tiene el catecismo ahí a mano, y pueda leer el numeral 395. Ya saben, el que lo tiene, abre el micrófono y lo lee. Numeral 395. Sí, Diego.
Léelo, Mirta. Sin embargo, el poder de Satán, no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero solo criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28. Muy bien, muy bien. Vamos a ir, quiero desglosar parte por parte, la voy releyendo yo, y vamos a ir desglosando y van a ver que lo que fuimos viendo se integra en lo que dice el catecismo. Arranca diciendo, sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Esto es lo que decíamos. Satanás no tiene ningún poder contra la voluntad de Dios. No puede impedir la edificación de su reino. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, indirectamente, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Esto es lo que nos confirma lo que nosotros estuvimos hablando. La divina providencia actúa de forma misteriosa, pero con fuerza y dulzura, para que en cada obrar que le permite a Satanás pueda sacar la misma providencia frutos grandes de conversión y de fe. Y es interesante que muchos santos han descrito a Satanás como el perro encadenado de Dios. ¿No? Imagínense esa imagen en su cabeza, el perro encadenado de Dios. Y ahí voy a volver a leer la cita de Santo Tomás para entenderla en el contexto. El orden de la justicia divina exige que por el pecado el hombre sea sometido a la potestad del demonio. Mas no por eso Dios quiere el pecado, sino que permite que el hombre sea tentado para su prueba. Es decir, Dios utiliza a Satanás como ese perro encadenado para que cumpla su santa voluntad, poniendo a prueba al hombre, y en base a esta prueba el hombre se edifique en Cristo. Nosotros sabemos que sin pruebas no nos podemos convertir a Jesús. Necesitamos someternos a la cruz, porque sin la cruz no lo podemos seguir. Entonces, Dios utiliza ese deseo del mal que tiene Satanás solo en los momentos clave, en los momentos específicos, estratégicos, casi como si Dios fuera un líder militar, que estratégicamente utiliza esa herramienta en el momento adecuado para conseguir lo que quiere. Por eso permite que seamos tentados en esos momentos por Satanás, de forma que le permita seguir utilizando su libertad, pero la libertad de Satanás actúe en función, y sin quererlo, de la voluntad del Altísimo. Bajemos un poco a tierra, porque las veo confundidas. Dios utiliza a Satanás, desde ese odio que Satanás tiene, solo en los momentos puntuales que Dios quiere. Solo en ese momento específico para esa persona, solo en aquel otro momento específico para aquella otra persona,
Dios le permite solo actuar en esos específicos momentos que lo que hacen es que Satanás pueda obrar según el mal que él quiere obrar, es decir, le da libre albedrío en ese sentido. Él le dice a Dios, yo te permito obrar, pero acá, acá y acá. Y así, y así, y así. Yo te dejo si vos querés, pero así, así, así. Y entonces lo que estás consiguiendo es que de Satanás salga un fruto de fe y un fruto de amor. Ojo, no significa que siempre pase, porque en última instancia depende de nuestra voluntad. Pero Dios, con ese obrar, abre una puerta en nosotros. Así como sabemos que una enfermedad puede ser una puerta abierta a Dios para nosotros, porque muchas veces nos encontramos con Dios en el dolor, así también una afección, un accionar demoníaco, utilizado sabiamente por Dios, puede ser una puerta abierta para que lo conozcamos a Él. Y acá entran los límites ontológicos. ¿Qué es esto? Que un demonio no puede poseer a nadie si Dios no lo permite. Y acá hay un punto final muy importante. El demonio no puede obrar, no puede poseer, no puede hacer absolutamente nada si no lo permite Dios. Y por tanto la iglesia sabe que en cada caso en que suceda esto es para beneficio de Dios. Y por eso también es que el demonio no sale de la persona poseída por la santidad del sacerdote, sino por la autoridad de Cristo ejercida en la iglesia. Es Cristo el que vence, no el sacerdote. Y ahora, como para cerrar un poco el tema, ven que tomo un poco de agua, vamos a hablar de algo que tiene un poquito más que ver con nosotros. Vamos a encontrar que en el mundo nos propone constantemente un montón de prácticas que generalmente englobamos como ocultistas. ¿Qué es esto? La magia, las prácticas adivinatorias, la macumba, los sacrificios. Puedo seguir todo el día enumerando cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que parece que tiene poder por sobre Dios? ¿No? Y los que estuvieron en el taller van a recordar que yo les hice mucho hincapié en que esto es la pantomima de Satanás. Grábenselo acá como si fuera de acero, la pantomima de Satanás. ¿Por qué es una pantomima? Es como si fuera una obra de teatro. Nosotros pensamos que haciendo determinada cosa, que prendiendo una velita acá, haciendo un dibujito acá, tenemos algún tipo de poder o influencia sobre la realidad, sobre los ángeles o incluso sobre el mismo Dios. Es un engaño. Lo material no tiene poder sobre lo espiritual. Nada de lo que podamos hacer nosotros va a someter a ningún ángel ni al mismo Dios. Son engaños. Y para esto hay que tener un poco de psicología y entender cómo funcionan estos engaños. Son pantomimas, en el sentido de que no tienen poder en sí mismos. Nada de lo que haga acá va a tener poder sobre alguien o algo. Sin embargo, a veces el demonio actúa en respuesta a ese obrar, solo y únicamente con el fin de engañarnos. ¿Qué significa? Que si yo creo que si prendiendo 4 velitas y haciendo un dibujo voy a invocar a algún espíritu, Satanás puede responder a ese llamado no porque lo estemos controlando, sino para engañarnos y hacernos creer que en verdad eso que hicimos tenía poder. ¿Y por qué esto es perjudicial? Porque nos mantiene alejados de Dios. Porque nos hace creer que tenemos alguna especie de poder espiritual, y van a ver que en todas las personas que hacen este tipo de prácticas, ya sea, como les digo, macumba, cosas más severas, o incluso en las artes adivinatorias, en el tarot, en el horóscopo, en quien tira las cartas, en quien lee las manos, van a encontrar una soberbia espiritual, el creer que saben algo que vos no, o que pueden hacer algo que vos no. Y es esa soberbia la que alimenta a Satanás metiendo leña al fuego, y muchas veces obrando en pos de que esa persona crea que tiene poder. Por ejemplo, una persona que tira las cartas, o cualquier otro tipo de arte adivinatoria, ¿sí, Mirta?
Yo pienso que buscamos el milagrito porque estamos desesperados y creemos en todas esas cosas que el demonio muy sutilmente nos ofrece. Y ahí caemos porque no estamos prendidos en la fe. Yo redondeo, ¿no? Claro, sí. Es que el católico no puede creer en eso, porque el católico tiene que saber lo que yo ahora mismo les estoy explicando. No tienen poder en sí mismo. Sí, en la desesperación uno puede caer en eso, sí, en la desesperación uno puede caer en eso, pero es debilidad, porque con la razón tenemos que saber que no tienen ningún tipo de poder. Lo que les decía antes, la persona que, no sé, tira las cartas o cualquier tipo de arte adivinatoria que busca predecirle el futuro, puede llegar a hacer que la pegue, ¿eh? Ojo. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y te hace dudar. Pero el Satanás es muy astuto, es terriblemente astuto. Y más que astuto, es inteligente. Entonces, ¿cómo es que obra ahí? Mueve los hilos, tanto de la persona que te tira las cartas, como de vos, para que obrando desde lo invisible, vos que acudiste a eso, le abriste el corazón a él. Y obrando desde lo invisible, pueda moverte para que al final del día vos hayas hecho o cumplido aquello que las cartas dijeron. ¿Qué conseguiste con eso? Creer que las cartas tienen poder o que el que te las tiró tiene poder. Y así estamos cometiendo un pecado de idolatría, porque creemos que hay un poder por encima o igual que Dios, cuando Dios en las Sagradas Escrituras rechazó todo este tipo de artes y dijo que eran falsas, que no tenían poder. Sí, Vicky o William, no sé quién está ahí. William, que va a conversarte algo. Diego, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Sabes qué? Me surge una duda, porque una persona que por lo menos vive en el espiritismo, practica el espiritismo, y cuando llega el momento de la muerte, no se arrepiente, esa persona pudiese quedar... o sea, todos sabemos que vamos a ser juzgados por Dios en el momento que Jesucristo vuelva a la tierra. Esa persona, aunque no haya muerto creyendo en esas prácticas, si se arrepiente en el momento de del juicio, puede ser salvada. Ok, vamos a aclarar esto. La persona pierde la capacidad de decisión, es decir, la persona es verdaderamente juzgada en el momento de la muerte. Si bien sabemos que Jesús va a volver después, nosotros tenemos capacidad de cambiar hasta el día de nuestra muerte, hasta el último segundo en el que tenemos vida. Una vez que nosotros perdemos la vida, a partir de ahí nuestra decisión se hace permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona va a ser condenada o rescatada, depende siempre de si conociendo a Dios en el último instante lo aceptó o pidió perdón, porque Dios nos espera hasta el último microsegundo de nuestra vida para que con una moción del Espíritu pidamos perdón. Por ejemplo, una persona que se suicida, si en el último segundo antes de fallecer pide perdón, puede ser salvada. Pero si la persona, a sabiendas de la verdad de Dios, es decir, conociendo a Dios, no se arrepintió ni en el último instante, se condena. Y acá también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es que muchas veces las personas no conocen a Dios como lo conocemos nosotros. Y recordemos que aquellas personas que no llegaron a conocer de Dios, a escuchar hablar de Dios o de Jesús y de su misericordia, es decir, que no conocían la ley y se regían por la ley del corazón, pueden ser salvadas, pero ya es un misterio que excede nuestra comprensión. Porque eso es algo que queda entre el corazón de la persona y Dios. Ya no podemos decir con claridad, ¿no? Pero lo más importante es eso, nosotros tenemos capacidad de pedir perdón y salvarnos hasta el último instante de nuestra vida. En cuanto se pierde, esa decisión es permanente. Sí. Perdón, Diego. Mi hermana había recibido los sacramentos hasta el casamiento y se convirtió al budismo. Y cuando ella falleció, todo el rito que se hizo, yo no pude rezar,
se hizo del budismo. Hasta último momento y no quiso que haya crucifijo ni nada. Entonces, ella perdió su condición porque ella estuvo contra el Espíritu Santo, porque lo negó a Dios. Ojo que igualmente a veces, o sea, el último instante de la vida no está con la última palabra que dice la persona. Queda en el último pensamiento, en la última emoción del espíritu. Entonces quizás su última palabra fue decirle que no a Dios, pero a lo mejor el último pensamiento, la última emoción, el último deseo, eso que solo sabe Dios y ella, pudo haber sido de perdón. Por eso no tenemos que dejar de rezar por nuestros fallecidos, no importa en qué condición hayan muerto. Porque quizás, por la misericordia de Dios, que es grande e infinita, se pudo haber salvado, nadie lo puede asegurar en realidad. Pero tenemos que seguir rezando porque si fuera el caso que se salvó, que pidió perdón, va a estar en el purgatorio. Y ahí necesita de nuestras oraciones para poder convertirse, ¿no? Y salir de ese lugar. Pero bueno, entiendo que... No, por favor. Ahí sí, ahí ese punto, bueno que me hayas aclarado ese punto de que estás comentando, porque precisamente yo oro por varias personas que obviamente no sé si llegaron a ese punto, ya están fallecidas, pero sé que tenían ese tipo de prácticas y bueno, y le pido a Dios por el reencuentro y pido, o sea, ¿cómo te diría? No sabiendo si ese último pensamiento fue en reconciliación con Dios, pues. Pero igual lo hago, pues. Entonces tenía ese detalle. Y otra cosa que te quería comentar, Diego, del tema de la pantomima del diablo, que también hay ahora con este tema de las tecnologías y todo, no sé si han visto por ahí una gente que anda con unos equipos, que se colocan unos audífonos y andan haciendo levantamiento de información como psicofonías, le dicen ellos ahora eso. Sí. Que andan escuchando y se están haciendo famosos porque vos te metes en TikTok y si no te das cuenta te atrapa porque empiezan a entrar que si hospitales viejos y cosas y entonces y se escuchan las voces de las almas y las cosas, pues entonces bueno, este mundo globalizado sigue aumentando esas pantomimas que hay que tener cuidado. Ese tipo de cosas responde a la misma lógica de lo que habíamos hablado antes. Satanás puede inferir en el mundo, entonces puede inferir en señales radiofónicas para hacernos creer que hay voces o que hay personas, pero de vuelta, es todo un gran engaño. Por eso Satanás es llamado el padre de la mentira. Lo hacen con el objetivo de engañarnos y de mantenernos alejados de Dios. Por eso hay que ir siempre con confianza, no hay que tenerle miedo a esto porque si le tenemos miedo le damos valor, y si le damos valor, estamos no cometiendo idolatría, pero estando cerca, porque estamos reconociendo que hay algo que está por igual o por encima de Dios. Por eso hay que ir con confianza y con tranquilidad de saber que somos hijos de Dios y que si el Señor permite algún tipo de obrar del demonio en nosotros, es para nuestro propio bien. Por eso hay que ir tranquilos. Y ahora... Sí. Ahí abrí micrófonos. Quería comentar algo. Sí, hoy estaba viendo también en Instagram, decía, yo estoy aquí porque creo en mí. Y me quedó, viste, esa frase ahí dando vueltas. Digo, ahí empieza también, ¿no? O sea, cómo es el engaño. O sea, Jesús presenta a Satanás, padre de toda mentira, ¿no? Y ahí hay un engaño, porque está disfrazando la soberbia de autoestima. Si bien la autoestima es necesaria, el mismo Jesús lo plantea, ama al prójimo como a ti mismo, pero nosotros estamos aquí por gracia de Dios. Esa es por ahí la diferencia, ¿no? Entonces, también ahí, o sea, tener ese grado de humildad, más allá de las situaciones de pecado que uno pueda caer, que nuestra debilidad humana hace que caigamos. Claro, pero más allá de esto, digamos, o sea, tener en claro, digamos, esa humildad, o sea, decir, bueno, a ver, esto que planteabas vos, ¿no? De que la voluntad también tiene que ser razonable. O sea, ¿por qué yo estoy acá ahora, por ejemplo? ¿Para qué?
o en el caso de, por ejemplo, si uno va a un velatorio, a veces lo que nos pasa que no conocemos cómo tenemos que catequizar en ese momento, incluso al fallecido. La última palabra la tiene Dios. A veces dice, bueno, esta persona vaya a saber cómo se fue de acá, pero bueno, la última palabra la tiene Jesús. Y creo que tenemos que estar humildemente preparados para catequizar incluso al difunto. Sí. Y esto de que decías, ¿no? De la soberbia puesta con una máscara de autoestima. Hay que tener autoestima, sí, porque tenemos que reconocernos personas a imagen de Dios. Nuestra dignidad viene que somos creaciones a imagen de Dios, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que no tenemos ningún tipo de autoridad sobre el mundo espiritual. Y ahí está el límite de creernos que somos, no sé, el mismo Jesús, ¿no? Que tiene poder sobre los demonios y sobre los mares. Y ahí está la soberbia, que es lo que decías vos, ¿no? Pero bueno, sí, hay que tener cuidado con eso y saber reconocer nuestra dignidad a la luz de nuestros límites, ¿no? Saber cómo tenemos que actuar y también reconocer nuestra pequeñez. Y ahora, antes de que sea más tarde, quiero que tomemos este poquitito que queda para charlar de ahora, de lo que se viene, ¿no? De lo que viene miércoles de ceniza. Me imagino que ya todos están planificando sus ayunos, sus preparaciones para esta cuaresma. Me gustaría que lo podamos hablar el sábado que viene, que vamos a tener un encuentro de puesta en común, que podamos poner en común justamente esto, el ayuno, ¿no? Que qué es lo que nos planteamos. Pero bueno, si alguno todavía no lo preparó, ténganlo en cuenta, que el ayuno es muy necesario para poder vaciarnos de nosotros mismos. El objetivo del ayuno, esto es algo que generalmente los sacerdotes repiten, ¿no? Pero el hecho no está en pasar hambre, por favor, sino que el hecho está en saber vaciarnos de nosotros para que Dios llene esos huecos vacíos. Ante todo, el ayuno tiene que dejarnos una necesidad. Eso siempre ténganlo en mente. Yo no voy a ayunar de algo que me sobra. Yo no voy a ayunar de algo que no me hace falta. Yo voy a ayunar de algo que necesito o que creo necesitar, pero que de alguna forma me está alejando de Dios. Y es en ese ayuno que nos va a dejar con el espíritu herido, porque si yo, supónganse, tengo un problema con el teléfono, yo hago ayuno del teléfono y no la voy a pasar bien, obvio. Pero ahí está Dios que va a empezar a llenar ese vacío con su corazón y va a empezar a arreglarnos, a repararnos, a transformarnos, para que ese ayuno dé frutos y podamos llegar a la Pascua en gracia y abiertos a la gracia, sobre todo, abiertos a la gracia. Entonces, cuando preparen sus ayunos, tengan en cuenta esto. No se trata de pasar hambre, no se trata solamente de pasarla mal, se trata de que de lo que nosotros ayunemos sean cosas que nos estaban alejando de Dios. Si el ayuno no nos acerca más a Dios, algo estamos haciendo mal. Así que ténganlo en cuenta. Así todo, el ayuno de comida es bueno, sí, es bueno, siempre que sea bien aplicado. La iglesia nomás nos pide que hagamos ayuno de comida 2 días, de forma obligatoria. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Sin embargo, hay gente que hace ayuno durante o los 40 días o durante la Semana Santa. Eso van a ir analizándolo según su propia disposición y según su propia situación. Pero ante todo con cautela. Lo más importante es la cautela. Es no creer que si yo me lastimo, voy a ser mejor para Dios, porque no es así. Lo más importante es la cautela de saber renunciar a las cosas que nos alejan de Él. Entonces, como práctica, está bueno que hagamos un ejercicio de meditación, de reflexión, y pensemos, a ver, ¿qué es lo que me está quitando tiempo de mi oración? ¿Qué es lo que me está quitando tiempo para ir a misa? ¿Qué es lo que me está quitando tiempo o ganas? Porque a veces no es tiempo sino ganas. ¿Qué es lo que me está quitando energía de hacer mis deberes? Y ahí vamos a poder encontrar qué es de lo que tenemos que ayunar, ¿no? Pero de vuelta, récenlo y vean, tienen que ver ustedes los frutos. Si no encuentran los frutos, no vamos a llegar a nada. Y muchos santos se han esforzado en decir que vale más
un solo día de ayuno, de algo que nos aleja de Dios, que 40 días de ayuno, de comida, que de repente nos mantienen en la misma situación que estábamos antes. Así que bueno, para rezarlo, y ya charlaremos el sábado que daremos la puesta en común sobre sus planes, sobre sus ideas. Quiero que me cuenten después, si se pueden unir todos sería espectacular. La última vez nos fuimos muchos. Entiendo que es un horario medio difícil, sí, pero bueno, la idea es que podamos juntarnos, no siempre, pero paulatinamente, y así podemos poner en puesta en común no solo lo que vimos hoy, porque pueden subir, recuerden que la función principal de los sábados es que lleven sus preguntas, que de repente son más extensas, que puedan llevar sus dudas, sus cuestiones, y aprovechamos también para ver esto, ¿no? Del ayuno, y podamos hacer un seguimiento constante de este ayuno durante esta cuaresma. Y respecto al miércoles de ceniza, vamos a aprovechar este tiempito que nos queda para entender un poquito, a ver, ¿qué es la ceniza? ¿Por qué se llama el miércoles de ceniza? Un repaso, porque me imagino que la mayoría ya tienen alguna idea. Vamos a ver un repaso. La ceniza del miércoles de ceniza nos recuerda nuestra fragilidad humana, nuestro estado de naturaleza caída y nuestro paso por este mundo. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Eso que nos dice, que nosotros tenemos esta segunda oportunidad de la que tanto hablamos, ¿no? Que Dios nos da, pero es por un tiempo, que nuestra vida tiene un límite, y a partir de ahí ya no hay nada más que hacer. Por eso, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Tenemos que esforzarnos en conseguir la nueva vida en el que resurgió de entre los muertos, porque es en Jesús en que tenemos la vida eterna. Así que ténganlo en cuenta. Y después, bueno, si quieren charlar más por el grupo respecto a esto, lo hablaremos. Por ahora ya lo dejo irse en paz. Así que bueno, después hagan alguna oración por el grupo, una acción de gracias cada uno de forma individual en sus oraciones. Si pueden rezar un rosario, todavía mejor. Y bueno, nos estaremos viendo el sábado que viene, si Dios quiere, y si no, el domingo dentro de 2 semanas. Y si les queda algo dando vuelta, pónganlo en el grupo, no tengan miedo. Así que bueno, que finalicen bien el domingo y que tengan una bendecida semana. Nos estamos viendo.